vamos a llevar nuestras manos al plexo solar, a la boca del estómago. Inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Ustedes sientan que se infla el estómago. Y exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Lo repetimos por última vez y hacen, o sea, la idea es que el estómago salga, que los pulmones se llenen y la barriguita salga. ¿Listo? Entonces inhalamos en 1, 2, 3, 4 y exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a este momento despacito, despacio, a sus ritmos. Listo. ¿Cómo se siente? Relajadas. Bueno, espero que no se vayan a dormir. Que no nos vayamos a dormir. Bueno, entonces la idea es, digamos que este momento es importante porque una de las cosas que se relaciona mucho con la violencia también es esa desconexión con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpos mismas. Y como esos lugares de no habitar el bienestar en nosotras mismas, que es como una parte fuerte de las violencias. Entonces, digamos que las violencias son muy amplias. Creo que de pronto por nuestras vivencias reconocemos algunas, pero pues sí me gustaría como que dialoguemos. Yo voy a poner unas en diálogo, y las formas como estas también nos habitan y habitan nuestros cuerpos, y en qué lugares, en qué contextos son más recurrentes. Digamos que entiendo que para ello hay que, pues tenemos toda la sensibilidad, pero pues también es importante como recordarnos que estamos en un lugar seguro. Entonces, perdóname. Chicas, solo para que lo tengan en cuenta, recuerden que todo lo estamos grabando, pero como dice Natalia, esto es un lugar seguro. Si hay algo de pronto, porque sé que este tema es muy delicado, que ustedes quieran que no quede, nos avisan y ya vemos cómo lo resolvemos. ¿Listo? Para que se sientan completamente libres y tranquilos. Exacto. Y igual, como si no se quiere hablar de algo, pues también. Digamos que una de las cosas como importantes de la violencia es, hay un triángulo, no sé si ustedes saben qué es un iceberg, algunas. Como una montaña con una punta de hielo. Y que tiene Profundidad. Está en el mar, ¿no? Sí. Es profunda y el iceberg es la punta, lo que se ve. Pero en realidad está adentro del fondo, del fondo. Es profunda. Así pasa con el tema de las violencias. Digamos que el iceberg, no sé si todas saben, pero más o menos es como lo que pasó en la película de Titanic. Era un témpano de hielo muy grande y estaba la parte, como tú lo mencionas, más densa, estaba debajo del mar y no se veía, y se ve o se observa solamente la punta. Y así pasa con las violencias. Cuando una violencia se observa es porque hay debajo toda una estructura que sostiene esa violencia que es visible, ¿no? Digamos que esta parte profunda del iceberg está compuesta en el tema de las violencias por dos partes claves, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, cuando decimos que una violencia es estructural, no sé ustedes a qué piensan cuando les menciono estructura. ¿Qué se les viene a la cabeza? Como que es algo organizado, ¿no? Sí, alguna más, una estructura Planeado.
esta parte estructural hace parte de las instituciones. Las instituciones organizan, planean la sociedad, tienen una visión del mundo. Entonces, digamos que por ejemplo ahorita yo observando, no hay un lugar directo para ir a que a una la atiendan por una violencia de género en clave de discapacidad, sino solamente está para las mujeres, ¿sí? O sea, las mujeres como si todas las mujeres fuéramos iguales. O sea, en el plano existencial, ¿no? Como todas las mujeres, pero no hay alguna línea de atención o un lugar institucional donde podamos acudir en caso de una violencia que se observa. Entonces, esa parte profunda del iceberg de la violencia la sostiene la parte estructural, que son las instituciones, el no acceso, por ejemplo, a la educación superior, el no acceso a los derechos, las trabas que nos ponen en el sistema de salud, toda esta parte institucional. Y la otra parte es la cultural. Esa parte cultural está más sostenida por las ideologías, por el sistema de creencias. Entonces, no sé si les ha pasado que cuando van al sistema de salud, fuera de que nos violentan muchas veces por el mismo sistema, el médico empieza a hacer preguntas que no tienen nada que ver con la consulta. O le pregunta al acompañante. Sí. A mí, sí, por ejemplo, o el tema de cuestionarnos sobre la maternidad. Eso es súper recurrente. En mi caso o la sexualidad. La sexualidad, Sí. ¿no? Como que se asume que ni siquiera hemos empezado vida sexual o que no tenemos vida sexual activa. Que no tenemos derecho a tener. Uh-huh. Ajá. O que somos asexuadas o muy sexuales. Uh-huh. Entonces, todos estos sistemas de creencias, lo que la gente piensa de nosotras, creo que la sexualidad y la salud es un tema muy álgido en nuestras existencias y muy recurrente como en esta violencia cultural. Y la violencia que se observa, que sería la punta de ese iceberg, ya vendría siendo todo lo que se observa. Entonces, la violencia física, las violencias que vamos a empezar a revisar. Entonces, yo quería preguntarles si ustedes han escuchado o saben qué tipo de violencias en clave también de género hay. Física, Uh-huh. Verbal, Psicológica. sexual. económica. Uh-huh. Entonces, es importante como que hagamos esta lectura en clave de discapacidad y de género, porque las mujeres con discapacidad vivenciamos violencias que no vivencian los hombres con discapacidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el sistema es patriarcal capitalista. Entonces, al ser patriarcal, da una serie de privilegios a los hombres y a nosotras no. Y cuando yo hablo de privilegios, hablo de el gasto de energía por explicar algo, ¿no? También por explicar tu existencia, por explicar la maternidad, por explicar un aborto, por explicar algo, ¿no? Eso hace parte de un privilegio, pero aparte el acceso a muchas cosas, el tema de no explicar su propia existencia porque pues, por ser hombres. Entonces es importante hacer esta lectura, y hay lugares como donde se agudiza estas violencias como contextos y lugares también. Digamos, en Colombia, vuelvo a decir, no hay como aún una reflexión profunda sobre el caso de las instituciones, como por ejemplo si está en México y en España, que hay como un desarrollo más profundo sobre las violencias de las mujeres las mujeres y niñas con discapacidad. Entonces me gustaría como entrar a que habláramos un poco de
estas violencias que acabamos de nombrar y unas que casi no se nombran. Entonces creo que la que más reconocemos que está en esa punta del iceberg es la física. Y la física no solamente pues, es el golpe, aunque sí, que es como lo más notable, sino pasa por las agresiones, por todo lo que atente contra pues, los cuerpos, nuestros cuerpos. Eso hace parte de la violencia física y muchas de estas violencias se concadenan. Sí, a veces no hay una sin la otra. Por ejemplo, la violencia física y psicológica. En algún momento una compañera me decía, es que en mi casa me esconden la silla de ruedas para que yo no me mueva, para que yo no salga, para que yo no, me la esconden y la quitan. Y ¿qué violencia sería? Psicológica. Y física también. Bueno, De las dos, sí. Y se relaciona con la violencia emocional también. Qué impresión. Sí, que digamos como pasa un poco en clave de los derechos, de la lectura de los derechos humanos, que a veces le dicen a uno pues el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero los derechos no son individuales, ¿sí? O sea, ellos se concatenan, siempre están. Y muchas veces cuando se ejerce una violencia, se están ejerciendo también otras que pueden ser no visibles, que pueden estar en esa parte sí, como interna de la violencia. Y hay una violencia que casi no se habla y que también es muy fuerte, que es la violencia patrimonial. No sé si la han escuchado. No. ¿Cómo? Es la primera vez. ¿Es la primera vez? Para mí sí. Sí, esta violencia casi no se habla y es cuando a ti o cuando a nosotras nos esconden los documentos, tiene que ver más con que te quiten la cédula, las tarjetas, algún documento para que no puedas acceder a otras cosas, pero por ejemplo, con lo que más se ve es con la cédula, la violencia, tus documentos, con documentos de herencias, por ejemplo. Esta violencia es fuerte, pero pues tampoco está muy reconocida. Bueno, y otra de las violencias que es complicada también es todas las violencias son complicadas, pero está la violencia sexual, que tampoco solamente pasa por el acceso carnal violento o por la penetración, sino por el acceso o manoseo al cuerpo de nosotros. Y esta violencia, pues digamos que es como muy repetitiva también en nuestros contextos, porque muchas veces no se habla, digamos que no se habla, o lo que comúnmente pasa es que pensamos que la culpa es de nosotras. Es que eso también pasa por una violencia psicológica y emocional. Entonces siempre están muy concatenadas todas las violencias. Y los contextos en los que más se observan estas violencias, bueno, ¿ustedes qué dirían de los contextos, los lugares, donde creen que más posible? ¿En el hogar? En la casa. Porque la parte mental. Porque ahí es donde tú estás, o sea, lo ven como que estás, ¿cómo la palabra? Que no puedes defenderte ni nada, o sea, ahí te pueden manipular. Se normalizan muchas acciones. Se normalizan muchas acciones que es como toda la vida ha pasado esto es porque así es. Como más chiquita. Y es así, ¿no? Como que no se ve claramente si es violencia. Sí, como que las ideologías de las que hablábamos o los sistemas de creencias acerca de la discapacidad históricamente y socialmente se han relacionado con la carencia, con la falta de autonomía,
Y esto pues se reproduce en los núcleos más cercanos que en la familia, ¿no? Entonces, a veces, como tú lo decías, por sobreprotección, no sé, sí se reproducen estas violencias sexuales, por ejemplo, estas violencias psicológicas, estas violencias emocionales, por estos pensamientos acerca también de la discapacidad. Y digamos que otro lugar también es el contexto social. La parte de la violencia estructural también tiene que ver con la arquitectura. La arquitectura es de por sí violenta, porque generalmente la hacen personas que no tienen discapacidad, pero que aparte no tienen esa visión de la discapacidad. Entonces hacen rampas con andenes, por ejemplo. Todo el tiempo uno se está como estrellando con esa estructura violenta. Y aparte, pues, como les decía, En la mitad de la guía. ¿dime? Colocan la señal en la mitad de la guía por dotar. Ajá. O siembran un arbolito ahí. Pues no es nada contra los árboles, porque parece Ellos no tienen la culpa. No, ¿dónde está la línea que la canica de basura. La gran mayoría de ciclorruta o de camino, ¿cómo se llama esto? Peatonal, está así. Entonces, pues, uno con su bastón va y pues pone una señal. Sí, es como lo más. Un vendedor. O incluso los vehículos, digamos las motos, los carros, y a veces es como uno al lado del otro, entonces te dejan como un espacio para que pases ahí como estrecho. Como muchas personas, pues sí, exacto. Y en las espacio vacío que tiene, porque si parquean carros en los andenes y se supone que los andenes son para uno, o sea, pues para quienes caminan, y a la hora de la verdad te expones a un peligro que no lo quieras, porque tú tienes que bajar a la calle. Pero estamos hablando de Bogotá, pero por ejemplo nosotras que vivimos en Soacha, el Soacha no tiene andenes. No tiene andenes, ¿sí o no? No tiene andenes, o sea, lo único en lo que uno puede caminar con seguridad en Soacha sería Ciudad Verde. Sí. Del resto, échate la bendición. Dios mío. Échate la bendición, o sea, los vendedores, no hay andenes, Las no tienen ciclovías están Y los súper andenes son feos, o sea, son demasiado prácticamente irregulares. no se Sí. sabe en dónde es que, o sea, ¿Dónde yo empieza el debo- andén y en dónde dónde empieza estoy la calle? caminando, en la calle o en un andén. Sí. Entonces en los andenes se hacen chapas. Entonces ahora toca entonces uno irse caminando por la calle y pues Soacha tiene unas vías así, unas ¿cómo se llama esto? Pavimentados, pues no, todo eso está destapado. Entonces nos toca en botas o en tenis. Sí, creo que los lugares más violentos para la discapacidad es el lugar público, ¿no? Porque aparte también está el imaginario de que Nosotros no vamos a lo público, nosotras. la discapacidad sigue siendo algo de lo privado, ¿no? De la Como que casa. todavía no se piensa en lo público, y lo público para mí no es solo el espacio físico, sino lo público es un espacio institucional, lo público es un espacio cultural, lo público es un espacio social incluso, ¿no? Donde al final la discapacidad incomoda. Y esas incomodidades creo que son problemáticas. O sea, para mí es maravilloso porque, claro, digamos que uno ya tiene callo y es como te incomoda, pues qué cagada, ¿no? Pero eso no pasa siempre. Y digamos que muchas personas desisten de habitar ese tipo de espacios, aunque sea pues como ocasionalmente, justamente porque quienes se sienten incómodos son ellos, ¿no? Cuando están en estos espacios tú sientes que no te reciben nada más. Lorena y Natalia, ¿usted se llama? Sí. Lorena, Natalia y compañeras, yo quisiera comentarles algo y no sé si es que, bueno, de pronto me ha pasado solamente a mí. Y la verdad, eso me duele que me digan eso, ¿sí? Y yo voy pues como a desahogarme cuando llego a la casa y digo, no, me encontré una persona y me dijo esto y esto y esto. Y no sé, a veces siento que se han agarrado de eso para de pronto como obligarlo a uno a ir donde uno no quiere ir. Una vez yo iba, no sé para dónde iba, a un X lugar,
y desafortunadamente me perdí. Entonces, pero yo trato, o sea, siempre que yo voy sola y que alguien se ofrece a ayudarme, yo trato de ubicar a la persona, ¿sí? Para que me ubique. Entonces, una persona se ofreció, una señora, recuerdo mucho, y me dijo, pero ¿qué hace usted sola por acá? ¿Por qué la dejan salir sola? Entonces yo, porque yo quiero y lo puedo hacer, lo único es que me siento un poco perdida por tema de algunos, de que hay obstáculos. No, pero no deberían de dejarla salir sola. En serio que les confieso me dio mucha rabia y me provocó decirle, venga, ¿va a ayudar? Pero no lo hice por educación, pero sí o sea, a veces pienso y digo, cuando me vuelvan a decir eso, yo como que les voy a decir, venga, si no quiere ayudar, pues no me ayude, déjeme que yo, ¿sí? Sí, es que a veces son- Entonces de eso se han sacado mis papás, se han como que agarrado de eso y dicen, un ejemplo, vamos para Villeta y vamos para la finca. De cierta forma a mí no me gusta porque es un medio que no me gusta estar, ¿sí? Porque es campo y yo considero que yo no me movilizo bien por ahí. No, es que nadie. Entonces, Ningún ciego se moviliza bien en el campo, ni siquiera yo que tengo algo más de residuo visual. Tengo mi finca y con la discapacidad ha sido muy difícil. ¿En dónde es Muy nuestra difícil. finca, Vivi? Al final del taller, el paseo de la finca de Vivi. Yo disfruto muchísimo el campo y no, o sea, no es para ninguna, perdóname por interrumpirte, pero de verdad para ninguna persona con discapacidad visual el campo es agradable, el terreno es irregular, además los animalitos ellos no entienden qué pasa contigo y pues te accidentas, pues no es fácil. entonces cuando van allá yo como que, sí, yo siento que a ellos no les gusta, sí, pero entonces me dijeron un día, si nosotros la dejamos acá sola, entonces alguien se da cuenta y nos pueden estar demandando, o es que usted quiere ver a sus papás en la cárcel. Y yo, pero qué, o sea, eso no va a pasar. No, pero luego no se lo han dicho a usted cuando en la calle. Entonces es algo que he querido como sacar y como que venga, eso no es así, no se dejen llenar la cabeza de cucarachas. Y tengo un amigo que también es ciego y le dije, no, mira, es que esto y esto me pasó y dijo, eso es mentira, no les pongas cuidado. Le dije, pero sí, o sea, tengo que estar con ellos sí o sí y pues así yo no quiera, tengo que ir con ellos allá a ese lugar. Entonces me dice, pues Bueno, yo creo que pasan varias cosas. Lo primero es que se asume que solo los ciegos nos perdemos, ¿no? Pero pues toda la gente se pierde, o sea, esto no se trata de ver o no ver, o sea, eso se trata de no conocer el lugar, se trata de no saber ubicar direcciones, se trata, y a la gente que ve, no le dicen, ay, pero usted no debería salir sola. A mí una señora me dijo, como si yo fuera su mamá, no le dejaría salir, menos mal ni mi mamá, señora. Porque la mía sí me deja. Pero lo otro también es que, claro, y a mí me parece que estos espacios son enriquecedores por eso, porque todas aprendemos de todo. Yo en mi lugar te diría, pues tú eres una persona mayor de edad, capaz de decidir dónde quieres estar, y realmente yo no creo que en el código de policía diga que te van a multar o te van a encarcelar por dejar a tu hija con discapacidad sola. O sea, No, es ilógico. Es una cosa, pero es que es como un pensamiento de creencias. No sé si es por tema de las generaciones que tienen de pronto nuestros papás, porque a veces son tendencias de personas de cierta edad, porque mis papás a veces también son lo mismo.
Y papá, yo que soy hija, y pues digamos que fui creada bajo unos parámetros, porque imagínense, mi papá pues con sus tendencias de creencia por lo que fue militar, él es de ser súper así, mejor dicho, radical en muchas cosas, de que todo tiene que ser como él diga. Él nos imperó como con ese, y yo por eso le tengo tanta fobia, y no me gustaría en mi vida, y lo he recalcado muchas veces, de tener a mi lado un hombre machista, porque yo ya he convivido con el machismo, o sea, que esas creencias de que no, es que las mujeres están para, bueno, lo que hablábamos en la otra clase, y ese tipo de situaciones que a uno como que le van desenvolviendo y como que lo marcan ya como con ese estigma de que, mejor dicho, las cosas son así, que tienen que ser así, que son una suprema ley. Pero ya va en uno el que tanto absorbe, porque es que ellos creen que uno es como una esponja en donde tiene que absorber literalmente todo lo que digan, todo lo que se hace, todo, o sea, que como que nos limitan el pensamiento porque no hay una libertad de opinión. Ese es el factor. Entonces, pues sí, bueno, es un tema tenaz. Yo recogería 3 cosas. Y me parece importante como hacer la invitación a desnaturalizar y desmontar un poco esa violencia también social, como que tampoco la responsabilidad es individual, sino que también hay una serie de decisiones políticas y decisiones de la macroestructura, la podríamos llamar, institucionales, que históricamente han invisibilizado nuestros lugares, ¿sí? Por lo mismo, porque aparentemente la discapacidad no hace parte de lo público e históricamente tampoco hemos estado representadas en estos lugares. Y lo que pues decías tú, como trascender esa visión de lo público también como a nuestra voz. Me parece que es legítimo tener rabia, que es legítimo sentir, como dirían las compañeras travestis, la digna rabia, y desde ahí como que también pues posicionando, ¿no? Porque a veces pensamos como no, es que yo lo voy a solucionar, o la responsabilidad muchas veces recae sobre nosotras o sobre nuestro discurso interno, como no pude o como me perdí, y es como bueno, sí, pero hay unos lugares que no controlamos nosotras, pero que nos han llevado a habitar los lugares que habitamos, ¿no? Y yo pondría también acá como un lugar importante también de las violencias, y son las relaciones de pareja. Creo que es importante también como ponerlo en la de la Nos quedan 10 minutos. Bueno, esta partecita y hacemos un pequeño ejercicio. Y las relaciones de pareja creo que son un lugar importante también de... ¿Vas a decir algo? Sí, yo he podido evidenciar muchísimo que parece que el ser ciego limita la parte emocional. Es como he visto muchísimos compañeros y he tenido muchísimos contactos de personas que, porque son ciegas, están a un lado de la sociedad. Y es más, a ti cuando te ven con el bastón ya pierdes lo bonito. Parece que el bastón como que Te define. sí, exacto. Entonces, cuando tú te vas a encontrar con alguien y llevas tu bastón o llegas con un bastón, ya. 2 pasos hacia adelante. Sí, hasta ahí fue. De hecho, yo creo que Adiós. también hay un problema, y es que nosotras mismas hemos naturalizado tanto esto que a nosotras mismas nos cuesta decirle a una persona, tal vez a mí ya no tanto, porque al final esto es un ejercicio de construcción y de desaprender muchas cosas, pero sí creo que tal vez todas hemos pasado por esta cosa horrible de decirle, ven, nos vamos a conocer, pero es importante que sepas que yo no veo, ¿no? O cuando te saludan por redes sociales normal, luego se enteran que tú no ves y ya, se acabó la conversación, se acabó la amistad, se acabó absolutamente todo por el impacto, ¿no? Entonces creo que es muy complicado, pero siento que tiene que ver mucho también con las construcciones sociales, cómo se han venido dando y cómo se construye el concepto de belleza en la sociedad, ¿no? Y tú no importa que quepas, que tu cuerpo quepa dentro de esos parámetros de belleza que se han impuesto en la sociedad,
tu bastón te saca de absolutamente todo eso. Tu bastón, tu silla, tus muletas, lo que sea que tengas, porque esto no es solo cosa de la discapacidad visual. Y eso hace que entonces la gente asuma que yo, por ser ciega, únicamente puedo tener parejas ciegas, ¿cierto? O en mi familia pasa mucho, o pasaba mucho que, bueno, mucho no, porque yo tampoco soy de muchas parejas, pero sí pasaba que, como, pasaba mucho que mami, papi, no sé qué, tengo novio. Y la pregunta inmediatamente es, ¿y ve o no ve? ¿No? Entonces es como, claro, como si eso fuera realmente lo importante, ¿no? Es súper complicado. Pues es que tengo experiencia, o sea, con básicamente 2 ejemplos claros, y son 2 compañeros que tienen 2 parejas, y sus parejas generalmente muchas veces he visto que las personas ciegas o los hombres ciegos prefieren a las mujeres con visión. Sí. Como si fuera ese complemento. ¿Sí? Pero es que es una zona de confort, porque es que la mujer, o sea, las mujeres en sí tendemos a ser más cuidadoras, más bien yo te ayudo, yo te ayudo. Entonces es mi zona de confort. Yo también conozco, sobre todo un chico que tiene la esposa visual y ella es su bastón, Sí, y uno dice, sí, hey, ajá. espera, te estás perdiendo toda tu identidad. Oye, Y si va a obviamente- coger un Transmilenio, la llama, oye, no sé qué. No, pues para eso tienes aplicaciones en el celular, para eso tienes voz y preguntas, para- claro. entonces es como ese confort y esa comodidad, y más allá de yo soy el macho, yo me pude conseguir una mujer visual. Yo tengo Sí. una amiga que me parece sí, que sí, lo dice exacto. en un término muy chévere, y es, para los hombres ciegos, su pregrado es estar con una mujer que ve. O sea, eso ya, me gradué, lo logré. sí. Y creo que es una definición muy buena, porque así se lee desde este lado, ¿no? Entonces ya dice como las mujeres ciegas somos las amantes, las mozas, las escondidas, no todas claramente, pero sí somos eso, ¿no? O sea, si tú tienes una mujer que ve, no la vas a soltar, pero no importa, o sea, la ciega te mueve y te mueve mucho, pues no importa, la tienes ahí como tu amante porque tú me sirves para lo que lo necesito, ¿no? Sí. Es como una mujer lo lee desde este lado, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que tú decías del bastón, yo soy una mujer con discapacidad física, soy muy pequeña, y a mí me pasa que yo estoy sentada y no se me nota, ¿sí? Pero me paro y es como, es chueca, ¿sí? Tiene las piernas chuecas, y es como, ya no está tan bonita, ¿sí? Como, pero puede ser el fetiche. Como, sí, como El truco, está el esta truco. imagen, sí, como, o digamos que lo voy a nombrar como es, y es como la vagina está apretada, ¿sí? El fetiche de la vagina. Entonces, creo que también es un lugar de mucha violencia, porque aparte por el lugar de las familias que también nos han asexuado, entonces no se habla de eso. Y cuando uno va a empezar esto, puede encontrarse, en mi caso me encontré con una persona violenta, y como, bueno, es el fetiche ya, pero yo no tengo responsabilidad contigo, ¿sí? Porque consumo tu cuerpo y ya. Pero además uno termina naturalizando tanto que es como, pues esto es lo que hay, ¿no? Sí, Y eso esto es lo que me toca, Sí. ¿no? Algo me dan. Exacto, es como, ujú. Entonces es ese como ese también, para mí también eso es una violencia. Total. Completamente, o sea, es inadmisible que una persona no pueda relacionarse con otra persona, sino que tenga ese exacto, o sea, que es su discapacidad, entonces no se preocupa ni siquiera por pensar en algo más, cómo ve la situación de otra manera. Y en algún momento yo tengo una compañera que somos diagnosticadas del mismo tiempo. Ella tiene bajo visión, es una niña muy bonita, tiene 36 años, una niña muy bonita, y ella es madre soltera. Me comentaba el tema de una relación con una persona. Ella no era capaz de llevar su bastón. No era capaz de llevar su bastón. ¿Por qué? Pues no por eso. Porque Y no sí, está junto. exacto. No, o sea, para afrontar al muchacho, y si es así, uno se encuentra con una persona y uno saca el bastón, la persona ya, lo que tú dices, se acabó la conversación.
Entonces, eso es algo, para mí es algo muy violento. Que eso a mí me parece súper complejo porque al final eso también es la otra persona tomarse el derecho de opinar sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, de decirte si eres bella o no, pero además de opinar, porque claro, el bastón se convierte en la extensión del brazo y es ilógico que pues que se atribuya a esto como una parte que está pegada a mí que no me la va a quitar jamás, ¿no? Y pues al final, sí, o sea, si te intereso yo, no mi bastón es no. Y de hecho hay una cosa como muy, no sé, importante que yo pienso que como que uno le da lectura, digamos, dentro del contexto, y es que sí, con el tema de las parejas, incluso yo desde mi experiencia puedo decir que la familia influye mucho, ¿sí? Porque de pronto volvemos a lo mismo, está la sobreprotección, como que ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, mi mamá es de las que, o sea, yo tengo 27 años, pero pues yo vivo pues aún con mis papás y demás, y pues con mis hermanos, mi familia pues es grande, y pues yo soy la única con discapacidad pues de la familia. Bueno, eso como por dar un contexto. Pero ya digamos como yéndonos a lo que es, pues el tema es que mi mamá siempre me ha dicho como de que no, es que de pronto se me da la oportunidad pues de tener como una relación de pareja y bueno, bien chévere, pero digamos que siempre me recibió como una crítica un poco destructiva de parte de mi mamá, porque ella es como de que no, pero es que esa persona a usted no le conviene como pareja. Entonces en algún punto yo le pregunté el por qué, ¿sí? Porque de pronto pues uno dice, a lo mejor tiene una percepción que yo no he visto, y es válido también uno escuchar la otra parte. Digamos que yo siempre he sido como muy receptiva, no piensa uno pues, no, mi opinión es la única que vale, no, pues escuchemos la otra parte, a ver qué tiene que decir, porque pues tiene todo derecho. Y la respuesta es como, no, lo que pasa es que usted, o sea, no le conviene porque no le está aportando. Entonces yo ahí le hice otra pregunta, como, bueno, mamá, ¿y no me está aportando cómo? O sea, ¿de qué manera usted esperaría que me aporte? No sé, en lo económico, en lo emocional, ¿en qué? Porque si estamos hablando de aportes, pues vamos a cerrar un poquito la pregunta. Entonces la vi que se quedó como sin argumento, como que se quedó pensando, no le aporta. Entonces yo concluí el aporte es que no te puedes llevar. Respetuosa, y le dije como, no mamá, pues con todo el respeto que usted se merece, pues obviamente usted es mi mamá, pero acá vamos a empezar a delimitar cosas. Si usted siente que no me aporta, pero no está siendo clara, o sea, yo le di la oportunidad de hablarlo, y no está siendo clara, solo porque se le metió en la cabeza que no me aporta, o sea que para usted el prototipo de pareja tendría que ser una persona escogida por usted, y no, porque yo soy una mujer adulta, entonces ya estoy en capacidad de decidir y razonar qué quiero, qué no quiero. Ahora, si usted me viera en peligro, yo digo, listo, es una cosa razonable, ¿no? Como de que es que esa persona realmente yo no siento que le vaya a aportar porque le puede hacer esto y aquello, o ha pasado esto, entonces uno diría, listo, ya hay algo ahí como que tenemos que entrar a mirar. Pero si es solamente decir no, porque no me cae bien, porque no me interesa, pues entonces a lo que voy yo es como a veces las familias también influyen en eso, o sea, fuera que la sociedad no nos ayuda por lo que estábamos hablando, porque todo pues es como a lo físico, muchas veces la familia tiende a ser muy como desde la sobreprotección, a querer, no digo que en todas las casas, pero sí en muchas, querer elegir digamos hasta tu pareja y cosas de estas, y no se puede porque pues pero a ti, no a tus hermanos, no a tus primos, bueno, eso iba a decir, no, exacto, no al resto de familia, solamente a mí. Entonces ahí yo empecé a analizar, cómo a observar el contexto, a decir, hey, es que el problema es con mis parejas, no es que yo vea que lo hagan con todo, con mis hermanos, no, es conmigo. Entonces ahí es donde de pronto uno dice, se queda uno pensando y vale la pena este tipo de espacios para reflexionar, porque yo creo que más de una de pronto se siente identificada o dice, yo conozco a alguien que le pasa. Entonces volvemos a lo que decía la compañera Andrea, o sea, esto es como generacional, o sea, es una vaina así como de que los papás de pronto se les metió así como ese chip bien instaladito en la cabeza, y es difícil que salga, o sea, ahí es como todavía no ha salido, ¿por qué? Y ahí le toca a uno como persona con discapacidad realmente, y como mujer ante todo, poner su punto, digamos, de vista y hacer las cosas, pues claro, como digo yo, bajo el respeto, por supuesto, pero también uno dice como, claro, te estoy respetando, pero también merezco respeto como debe ser. Entonces pues ese era como mi aporte.
Bueno, yo voy a ir cerrando con dos cosas. La primera es que también en esta parte del sistema de creencias, las personas comunes o que no habitan ninguna discapacidad dan por hecho que la discapacidad no se puede adquirir. Sí, esa reflexión tampoco está, ¿no? Entonces y digamos que hay una cosa muy frecuente también que vivenciamos las personas o las mujeres con discapacidad, es por un lado el abandono, o cuando se adquiere la discapacidad, el abandono de la pareja. Y es mayor, digamos, en comparación con los hombres que adquieren discapacidad, que les abandona su pareja mujer en un sistema heterosexual, es mucho menor. Las mujeres es mucho menor, y pasa lo mismo cuando las mujeres, por ejemplo, ingresan a la cárcel, sus parejos las abandonan, nos abandonan, mientras que cuando un hombre ingresa a la cárcel, no es, ahí están, Y bueno, como para cerrar ya, hay una violencia de la que no hablábamos, pero que tú me hacías acordar, y es la violencia obstétrica. Entonces, esta y esta se relaciona con las ligaduras de trompas, con los abortos, digamos que no tienen tu decisión, con estas decisiones que son en relación a la maternidad o a la no maternidad. Perdón. A propósito, buenas tardes. Hola. A propósito a todos, qué pena que llegué tarde, pero para están a cierre, taparme, entendí eso. El otro nacimiento es que ahora es muy común la violencia, es el parto, las cesáreas programadas, que hagamos eso antes de tal fecha para poder hacer otro, entonces no ven el ritmo del bebé que van a hacer, ¿cierto? Tiene su tiempo y lo ponen allí. Y hablando de las otras momentos, yo tengo una discapacidad múltiple también, y a pesar de que las circunstancias de ustedes es en otros momentos, a mí yo tengo una incapacidad cognitiva y motora también. Pero a mí, yo por ejemplo soy del Valle del Cauca, mi familia allá, y yo no vivo allá porque no me dejan salir. Yo vivo acá, sí, con mi familia, yo hubiera querido quedarme allá, pero a mí no me dejan salir a la calle, si no me llevan, me traen, quién viene, quién va. Entonces, como no estoy en mi casa y en mis cocinas, es a someterme a donde estoy, ¿sí? Y la gente, aún si alguien me va a visitar, quién es y si aceptan o no, o me llevan, si quieren, si les gusta o no. Entonces yo, como dicen ustedes, uno marca, ¿sí? Como adulto, yo lo caigo primero, estoy de visita, entonces no es mi espacio físico, entonces me toca acomodarme a ciertas cosas, pero a la larga decidí no estar yendo tanto, ¿sí? Porque no me siento bien, ¿sí? No logro sentirme, me hacen sentir una inútil, me siento grosera, ¿sí? Como dicen, sí, uno va y le dice, le pone las quejas a otra, ya están metiendo una cáncer, ven y sacame, llamar a alguien a que venga con uno, ¿sí? Pues ese tipo de cosas. Entonces, me parece un espacio muy enriquecedor, ¿sí? Porque a pesar de eso, pienso que chévere esa reacción a las familias y la gente que está cerca, ¿cierto? Porque la gente no entiende, así como decimos, una incapacidad, nunca está uno previsto que eso le puede suceder, ¿sí? Yo me acuerdo una vez que estábamos con la Biblia hablando en una esquina, y Jordi nos dijo, ¿ustedes previenen los accidentes? Y pues, sí, claro, que no es que están mal paradas aquí en el andén, ¿sí? Y uno no lo tiene presente, ¿cierto? Que se está parando en riesgo. Y así son muchas situaciones en que uno le toca tomarlo y poder aceptar personas con las discapacidades. Yo tuve una tía que fue la discapacidad también cognitiva, y mi tía nunca se sacaba, era encerrada. ¿Sí? Pues yo soy mayor, ¿no? Pero ella ya tendría que unos 90 años, pero fue una persona que la guardaron y era duro para uno verlo, ¿no? Yo quisiera, antes de que Natalia nos haga el cierre final, como concluir un par de cosas. Lo primero es que si bien este espacio es muy chiquito, pues por lo menos nos da como una apertura y hemos aprendido cosas que de pronto no hemos escuchado, como la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, gracias, que de pronto
como no las conocíamos, pues uno, o sea, para mí jamás me imaginé que el que me escondieran la cédula fuera violento. ¿No? Nunca lo imaginé. Pero este espacio es para aprender. Creo, chicas, que además de todo, y la intención por la que estamos acá, más allá de aprender a escribir y a escribir chévere y hacer como estos cuentos, estos textos reflexivos y demás, es sobre todo para adquirir aprendizajes que empecemos a interiorizar en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Aquí ya aprendimos algo, ahora lo importante es saber dónde ponemos esos límites, qué decimos en voz alta y sobre todo qué dejamos de naturalizar, porque al final creo que Natalia decía algo muy interesante y es que nosotras cuando hablamos tenemos todo el derecho a hablar desde la digna rabia y a posicionar nuestra postura, gústele a quien le guste y pésele a quien le pese, ¿no? Creo que estos espacios al final de verdad nos llenan como de argumentos también para decir no estoy de acuerdo con esto no me gusta y no lo quiero, así de sencillo. Entonces, pues ya, Natalia. No, primero como agradecerles, creo que también sí el espacio, el tiempo, pero creo que esto también se va construyendo. Me parece importante como dejar la reflexión que es desde acá también se construyen las redes y a veces si no sabemos cómo categorizar una violencia, por lo menos sabemos que nos sentimos incómodas, que no nos sentimos bien y podemos acudir a las redes, porque muchas veces, aunque sí hay que hacerlo, las instituciones terminan revictimizando, ¿no? Entonces, pero pues también hay que hacer esa lucha institucional, esa visibilización, pero sí es importante como crear esas redes entre nosotras y como que lo que nos indica este tema de las violencias es si nos sentimos incómodas, mal, con rabia, entonces ahí está pasando algo, como ese sentir de, bueno, acá está pasando algo que a mí no me gusta, que me transgrede, que me agrede, y que es importante como que crear estas redes desde allí, no pues habitar esos lugares que pueden ser solos también, ¿no? Como, o desde nosotras mismas o autorresponsabilizándonos, sino pues de pronto sí buscar estas redes. Y muchas gracias. A ti, Gracias.